que ya sabemos que estamos todos en vivo y en directo, entonces me voy a presentar. Mi nombre es Ana Muneva, soy socia del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico Ceiba. Para los que nos acompañan por primera vez, les cuento que el Ceiba es una ONG radicada en Puerto Iguazú, que tiene como objetivo la realización y promoción de proyectos de investigación que impulsen los estudios en conservación y el desarrollo sustentable del bosque atlántico y otras ecorregiones del país. El Happy Hour es un proyecto de divulgación científica del Ceiba y en esta oportunidad conmemoramos los 15 años de fundación del Ceiba con 15 charlas. Hoy es la octava presentación del ciclo de charlas y para mí es un gusto introducir a la doctora Norma Hilger y las tres presentadoras del día de hoy, quienes van a dar la charla titulada Productos forestales no maderables. Ahora sí vamos a empezar. En esta charla, buenas tardes, le vamos a contar sobre dos proyectos que están bajo la sombrilla de uno solo, que es un estudio sobre los recursos forestales no maderables en todas las zonas boscosas del norte argentino. En esta charla les vamos a contar sobre un proyecto sobre mieles de abejas silvestres, abejas sin aguijón, y sobre un producto que sale a partir de una palmera endémica del bosque atlántico, ¿no? Nosotros los consideramos, ya les vamos a ir explicando durante la charla, pilares de modelos para la conservación a través del uso de especies silvestres que son aprovechadas y que promueven la conservación del bosque. En la charla va a exponer Daily García y Peggy Telmeir, que son ingenieras forestales que están haciendo su tesis doctoral en el IBS, son ingenieras forestales de la Facultad del Dorado, y también otra expositora es la licenciada Sofía Lindner, ella es licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental, estudiante se recibió en la Universidad del Centro y vino desde Tandil al Ceiba a trabajar con nosotros para hacer su tesis de grado, ¿no? Bueno, yo soy Norma Hilger, soy especialista en etnobiología y trabajo socia fundadora del Ceiba, y los proyectos que les vamos a contar, el más viejo, el proyecto de las mieles silvestres, tiene 14 años de desarrollo en el Ceiba y fue teniendo distintas etapas y financiamientos que fueron vehiculizados a través de nuestra querida ONG. ¿Sí? Bueno, entonces les queríamos contar que el marco o el punto de estudio en nuestros proyectos es, esta imagen que se ve aquí es una chacra misionera, o sea, un espacio productivo familiar, tipo, más o menos generalizado así, donde uno ve sitios con distintos tipos de cultivos, la casa, un pinar, probablemente sea yerba, y luego hay siempre, pues, generalmente un remanente de monte o de bosque dentro de ese área. Ese remanente puede ser de distintas dimensiones. Ese es el sitio en el cual nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo, tratando de ver qué valor darle a ese espacio, porque nos parece muy importante que se sostengan en las unidades productivas, porque hacen de vínculos o de conexión entre un sitio y otro, y además porque permiten que el paisaje sea un mosaico diversificado, y eso da muchas chances de conservación y de recursos para las aves, para el resto de la fauna presente, ¿no? Entonces, en ese contexto estudiamos distintos aspectos de las mieles producidas y de los insectos que producen mieles nativos, los insectos nativos que producen mieles, y trabajamos con el Euterpedulis y sus productos. Los dos productos forestales, podemos decir con mucho honor y orgullo, que hoy en día ya son productos con papeles, o sea, ambos están la miel de yateí, que sería la abejita sin aguijón de la que le vamos a contar hoy un poquito más en extenso, fue incluida en mayo del año pasado en el Código Alimentario. Eso es un gran paso para todos los productos forestales no maderables, porque
significa empezar a darle entidad a los recursos que se obtienen de las poblaciones silvestres, y de alguna manera con eso se puede generar un sistema productivo que ya no sea solo para ventas informales en ferias francas o en puestos informales, sino que ya se pueda comercializar en cualquier ámbito donde se comercializan productos alimenticios. El Yejía, que es el otro producto del cual le vamos a contar, todavía no está en el Código Alimentario, pero el año pasado, en la última reunión de la CONAL, se aprobó su inclusión. Entonces, lo único que falta es que sea publicado en el boletín oficial. Esto viene un poco demorado, suponemos que por los problemas del COVID y todos los, digamos, cambios que hubo en las reuniones y en el modo de trabajar, pero como ya está aprobado y solo falta que se publique, nosotros lo consideramos ya como un paso logrado. Les voy a contar muy rápidamente sobre el proyecto Mieles. Este proyecto empezó en el 2006, un poquito antes, ¿no? Y las preguntas que iniciaron, o digamos los interrogantes que nos movilizaron en el comienzo fueron: ¿qué abejas que no pican y producen miel conocen? Eso fue con lo que nos acercamos a los productores y a los pobladores locales, a ver qué hay, qué conocen y qué sirve, si esas que conocen usan para algo alguno de sus productos, porque no solo ellas producen miel, también tienen propóleo, tienen cera, cerumen, tienen otras cosas que suelen ser aprovechadas. Entonces preguntábamos qué usan de lo que producen y además cuáles especies son las que más usan. Ese proyecto incluyó a 4 personas principalmente, y luego ampliamos a otras zonas y a otras especies con otras personas. Entonces, en el bosque atlántico de Misiones trabajó Fernanda Fabio inicialmente, Fernando Zamudio, quien terminó su tesis doctoral en este tema, la bioquímica Gabriela Cáceres, y el doctor Fabio Flores, que también terminó su tesis doctoral trabajando un poco en bosque atlántico y un poco en yungas. Después con Fabio y con Liliana Lupo trabajamos con las mieles en yungas, y con Meli Geisa trabajamos en Córdoba. En cada caso estudiamos desde la mirada de la etnobiología, o sea que primero identificamos cuáles eran las especies más importantes o la especie más importante para ellos, porque puede ser la que más cosechan o porque a la que más usos le dan o a la que más valoran por alguna cuestión cultural, ¿no? Una vez identificada la especie más importante, profundizamos estudios en relación a esas especies. Y bueno, el modo de trabajo, por ejemplo, es hacer entrevistas. Con eso es que uno va aprendiendo cuáles son, cómo se llaman. Fuimos recorriendo en el campo y reconociendo nidos. Después, en el caso de Misiones, que era al principio y que todavía no había una buena revisión hecha por especialistas en taxonomía de las abejas, Fernando Zamudio hizo colectas con los productores, con los pobladores rurales y con métodos propios de la ecología, y armó todo un kit y un avance de las meliponas que hay, o sea, de las abejas sin aguijón que hay en la provincia. También trabajamos abriendo nidos y trasegando esos niditos a cajones de cría, porque nosotros estábamos interesados, además de empezar a ensayar un poco la producción, en tener miel. ¿Para qué queríamos tener miel? Porque queríamos conocer de qué se alimentan estas abejas, qué tipo de recursos florales hacen falta para, si uno quiere pensar en producir este tipo de cultivar o criar este tipo de abejitas, ¿qué hace falta tener en los alrededores? Esta es toda otra especialidad muy interesante que se llama melizo, que viene de miel, y palinología, que viene de polen, donde uno puede estudiar en el polen, en la miel, los rastros de polen que hay, o sea, los granitos de polen que hay dentro de la miel. Y con eso uno puede saber qué flores la abejita visitó para tomar néctar o para tomar polen. ¿Cómo se hace? Primero se hace un inventario, se recorre y se ve
cuáles son las flores de la zona, se junta y de ahí se hace todo un procesamiento y se hace algo que se llama palinoteca de referencia. ¿Por qué? Porque cada flor, cada especie de planta, en el polen tiene un tipo de diseño o de dibujito, de ornamento, se dice como adornito, diferente. Entonces, si yo tengo un granito de polen que sé de qué planta salió, le saco fotos, como la que se ve aquí, y ahí tengo una palinoteca de referencia. Luego, a la miel le hago un procesado y veo los granitos de polen que tiene presente en la miel, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esto, se ve que hay muchas especies diferentes de flores. Me voy a mi palinoteca de referencia e identifico de qué especies se tratan. Eso para saber qué comen, de dónde viene la miel, ¿no? Y por otro lado, otras líneas para estudiar la miel, que todo esto mismo se hace con la abeja europea, con la apis, ¿no? Es ver qué características físico-químicas tiene. Por ejemplo, para poder responder si son un buen alimento, si las mieles de distintas regiones son mejores, porque, bueno, el recurso floral de donde provienen le da características diferenciales a la miel. Entonces, bueno, para eso se hacen estudios físico-químicos, ¿no? Que hicimos en conjunto con un grupo del INTA de Famaillá en Tucumán. Aquí esta foto es de Meli Geisa, la cordobesa que antes nombramos. Otra de las preguntas que respondimos en la tesis que hizo Meli en Córdoba era si la miel cambia el sabor y las propiedades de las mieles, o sea, las propiedades nutritivas en nuestro caso, ¿no? El asunto de si cambia el sabor y todo eso, hicimos algo parecido a lo que se hace, por ejemplo, con los vinos. Vieron que en los vinos uno lee la etiqueta y te dice que tiene un sabor levemente afrutado, con tonalidades de roble, por ejemplo. Bueno, eso lo hacen catadores, gente que tiene entrenado el paladar para distinguir y describir lo que está percibiendo. Bueno, un grupo de Rosario especializado en esto analizó las mieles de las abejitas de Córdoba, de la Quelia, y después un grupo de consumidores locales hicieron la misma catación. Nosotros queríamos probar, ver si la gente es capaz de distinguir entre la miel de Apis, la miel de Quelia o la miel que viene de distintas regiones, ¿no? A través del sabor. En un happy hour que hicimos aquí en Iguazú, del Ceiba, también hicimos este tipo de ensayo, ¿no? Bueno, como ya les conté, de estos 3 trabajos, de todas estas líneas salieron 3 estudios. Entonces, otra de las cosas que avanzamos con Fernando y con Fabio fue estudiar qué importancia tienen las abejas en el ambiente misionero, ¿no? Si se puede pensar que son polinizadoras, o si podemos pensar que poniendo cajoncitos de cría en un determinado ambiente, podemos darle valor a ese ambiente porque vamos a sacar miel. Una miel que es muy buena, es muy requerida y muy bien cotizada. Entonces nos surgió dudas, como por ejemplo, ¿se puede criar yateí donde hay apiarios, donde se cría la abeja europea? ¿O será que la abeja europea desplaza la yateí y entonces si están juntas, una se queda sin lo otro? Entonces ahí hicimos, estudiando la procedencia floral de las mieles, de mieles que venían de las 2 abejas de los mismos ambientes, comparamos, ¿no? Y bueno, nos encontramos con que la abeja europea prefiere los sitios disturbados o donde hay la capuera, que se le dice aquí en Misiones, que serían los sitios que están recuperándose de disturbios o de cultivos, y la yateí prefiere los árboles nativos, las flores con de árboles nativos. Eso, por supuesto, las 2 especies visitan todo lo que hay en flor, pero cuando hay mucho en flor, o sea, mucha oferta, ellas se separan, ¿no? Entonces, la Apis utiliza más lo exótico y lo que viene del disturbio, y la yateí prefiere más los árboles del monte, los árboles nativos. Nos encontramos aquí en Misiones, en el norte, donde trabajamos, que hay 117 especies de flores en el periodo que analizamos, que eso puede cambiar, por supuesto, en otro periodo. Algunas
o sea, era todo un año, pero un año, cada año florece diferente los recursos, ¿no? Algunas especies estaban compartidas y otras eran exclusivas. Fíjense, 76 especies encontramos en la abeja europea y 104 en la yateí. La mitad de las mieles de la abeja europea se consideran uniflorales. ¿Qué quiere decir eso? Que predomina el contenido polínico o el uso floral de alguna especie en particular, ¿no? Y entonces yo puedo, eso es cuando uno lee en las etiquetas en el supermercado, miel de alfalfa o miel de algarrobo. Bueno, es porque, si bien hay más que alfalfa y algarrobo en el contenido, eso es lo que más había. Bueno, fíjese qué interesante que con la yateí encontramos que el 60% de las mieles podían considerarse uniflorales. Y eso nos da la pauta de que si nosotros producimos o fomentamos la producción, probablemente consigamos tener mieles muy particulares, porque la flora de nuestra región, aquí del norte de la provincia, del Bosque Atlántico, está poco distribuida en el país. Entonces vamos a tener una miel de una abeja nativa que sí tiene una distribución amplia en Argentina, en el norte del país, pero con esta flora vamos a sacar una miel prácticamente exclusiva de nuestra región. Por ejemplo, también encontramos que ellas visitan frutales nativos, como en el caso aquí de la pitanga o el vaporoití. Entonces, todavía nos resta ver si tienen algún rol en la polinización. Eso, si llegasen a tener un rol en la polinización, podría indicarnos que además, si yo tengo meliponarios, o sea, cajoncitos de cría de yateí, debajo del monte donde hay especies nativas de estos frutos, quizás podría tener mayor producción de frutos por el servicio de polinización. Eso todavía está por estudiarse. En el presente, no sé qué pasó, que se me tildó, no avanza, ahí está. En el presente, como ya tenemos a la miel en el Código Alimentario y por lo tanto comercialmente es un producto viable, y como ya sabemos qué tipo de flores necesitamos y cómo tiene que ser el ambiente y cuáles son las mieles que más prefiere el misionero, en el presente estamos haciendo talleres para fomentar el establecimiento de meliponarios, o sea, el establecimiento de productores de miel de yateí. La provincia de Misiones tiene ya un registro provincial de meliponicultores, o sea que ya se lo reconoce como una actividad asociada a una especie nativa, y lo cual va a permitir que la gente esté habilitada formalmente a vender ese producto. Entonces, en ese registro, por ejemplo, se exige que para vos poder registrarte tenés que tener una capacitación hecha. Entonces, en este momento, a través de un proyecto entre varias instituciones liderado por CONICET y con un capacitador de Procaipa, estamos haciendo talleres, estableciendo estos meliponarios, que son como estas casitas donde van a estar los cajones dentro, y bueno, en el futuro esperamos hacer un seguimiento de los meliponarios establecidos y poder ir estudiando cuáles son los problemas de sanidad que podemos tener en el norte de la provincia, la productividad y el tipo de, digamos, entusiasmo o interés que los productores locales tienen para el desarrollo de este tipo de actividad. Muy bien, básicamente esto es un poco lo que les quería contar de las mieles. Ahora, las chicas van a empezar, la ingeniera Daily García va a comenzar a contarles del proyecto Yeyía. Bueno, gracias Norma. Ahora seguimos. Bueno, para poner en contexto, el proyecto de Yeyía, como bien decía Norma, también surge desde una visión etnobiológica, con lo que es mi tesis de doctorado, que es la conservación biocultural, importancia cultural, uso y manejo de poblaciones silvestres de palmito en sistemas familiares diversificados, en donde exclusivamente en la península Antecito. Le tengo como directores a Norma Gil y a Mauricio Cederes Los Reyes, que puede que nos esté viendo. Y si puedes pasar a la siguiente, Norma. Daily, disculpa, te interrumpo un momentito. Se te escucha muy bajito, si te puedes acercar más al micrófono, por favor. Se te escucha muy lejos. Dale, ¿se escucha mejor ahora?
A ver, un poquito. ¿Se escucha mejor? Ahí se escucha un poco mejor. Sí, entre más tengas el micrófono cerca, se va a escuchar mejor. Bueno, dale, disculpen por No, ahí. no, no, continúa, gracias. Dale. Bueno, en lo que es la parte de estudio, el palmito es una palmera que tiene una característica que crece en manchones dentro del monte nativo y necesita esa cobertura boscosa para establecerse, que vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo todo lo que fuimos haciendo con el palmito, porque la característica que tiene es que las semillas necesitan establecerse bajo sotobosque. La siguiente nota. El estudio lo realizamos en la península Andresito, que es por ahí lo que se ve en esa marquita en el mapa. Es un espacio muy importante dentro de la conservación porque se encuentra dentro de varias áreas de conservación, pero son chacras de productores. ¿Y por qué nos parecía mucho más importante también trabajar con ellos? Porque no solamente, y con la especie palmito, porque no solamente el palmito es aprovechado y es manejado dentro de las áreas de monte, sino que también en diferentes espacios de la chacra. Siguiente. Como les decía, en esos espacios productivos pueden establecerse tanto en el parque o en el jardín de las chacras, dentro de espacios productivos de crecimiento de perennes o de anuales, como es el caso de los yerbales, dentro del parquizado, donde tienen la producción ganadera, como también en otros espacios productivos que lo que hacen es tratar de mantener al palmito porque saben que de ella tienen el aprovechamiento anual. Siguiente. Solo para mostrarles, dentro de mi estudio lo que también hice fue el ver cómo la economía regional dinamizaba el uso y el manejo del palmito. Durante mucho tiempo el uso principal que tuvo fue del cogollo. En el momento inicial, desde el plan de colonización de Andresito, lo más importante era el aprovechamiento del cogollo. Después de pasar por varias realidades, surge el Ministerio de Ecología, empiezan a haber restricciones del manejo, hasta que encuentran una salida los productores a no cosechar el cogollo, sino a empezar a cosechar las semillas como más importante. Entonces, al día de hoy estamos hablando de que aparte del aprovechamiento de semillas, también se está haciendo el aprovechamiento de la pulpa de los frutos. A todo esto, en esas economías regionales, estamos hablando de la cosecha, tanto de la producción, tanto yerbatera, como la producción actual ganadera, que en Andresito es bastante fuerte. Dentro de los usos del palmito, en la variedad de usos de palmitos que logramos identificar, el uso del cogollo, que es el meristema y el brote apical de la planta, que por ahí lo tengo marcado en naranja en la ilustración, fue el uso más fuerte que tuvo, que era para tener los palmitos en conserva, que eran bien conocidos. Y actualmente el uso importante es la venta de las semillas para producción de plantines ornamentales. O sea, la venta de semillas para viveros, grandes viveros ornamentales dentro de la provincia o en otras provincias. Y hoy se incorpora la extracción de la pulpa antes de la venta de semillas. Siguiente. Dentro de los manejos que se hacen al palmito para el aprovechamiento de los frutos, hay diferentes tipos, solamente para mostrarles algunos de los tipos de aprovechamientos. Uno que es subiendo a la palmera y cosechando los cachos de frutos en la cima, poniéndose como ganchos en los pies. Y otro sistema es cosechando desde el suelo,
con varas largas con cuchillos afilados en las puntas, que son los dos sistemas más conocidos dentro de la península, que son los que identifican los productores. Siguiente. Bueno, ahora sigo yo, creo. Buenísimo, gracias, Daily. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a contar un poco sobre la tesis doctoral que estoy desarrollando en el marco de este proyecto Palmito. Y bueno, la tesis se titula Fragmentación del paisaje, manejo de poblaciones silvestres y diversidad genética de Euterpe de Ulis en el bosque atlántico misionero. Mis directores son la doctora Norma Hilgard y el doctor Mauricio Cedres dos Reis. Siguiente. Bueno, como habrán escuchado, Daily les contó acerca del aprovechamiento histórico que tuvo la especie, o sea, cómo las poblaciones fueron intensamente explotadas para la obtención de cogollo. Y esto llevó a una degradación y alteración de las poblaciones remanentes. Entonces nosotras en este contexto nos pusimos a pensar, ¿será que el manejo y la historia de uso afectó la diversidad genética de las poblaciones remanentes de Euterpe de Ulis? Y también considerando que nuestras poblaciones son las más australes, ya que el palmito se distribuye desde el norte de Brasil hasta aquí en Misiones. Siguiente. Bueno, y sabiendo además que para la conservación a largo plazo es fundamental tener conocimiento de la diversidad genética y la variabilidad de las poblaciones. Entonces, en mi tesis lo que estamos evaluando es la influencia del manejo histórico que se le realizó a las poblaciones en el pasado, utilizando como base la caracterización de las poblaciones y sus manejos realizada por Daily en su tesis. Siguiente. Bueno, y este trabajo se realiza en conjunto con el Núcleo de Pesquisas en Florestas Tropicales, que es un núcleo de investigación de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Siguiente. Bueno, ¿y cómo estamos realizando esto? Bueno, por un lado fuimos a las poblaciones naturales que fueron identificadas anteriormente por Daily como manejadas y no manejadas, y obtuvimos material vegetal que sirve o sirvió de base para extraer ADN y realizar los estudios genéticos. Estas poblaciones están en las chacras de los productores en la península de Andresito y también en el Parque Nacional Iguazú. Y bueno, en las imágenes pueden ver algunas fotos del muestreo que realizamos el año pasado. Gracias. Bueno, creo que se pasaron las diapositivas. Tenés que volver un... Ahí, exactamente. La próxima. Bueno, y la caracterización de la diversidad genética la estamos realizando por marcadores genéticos, que es una herramienta que me permite diferenciar a nivel molecular entre individuos de diferentes poblaciones, ¿no? Y bueno, en este caso utilizamos a la genética como una herramienta para la conservación. Siguiente. ¿Qué esperamos encontrar? O sea, por un lado, esperamos que la información obtenida en esta investigación permitirá evaluar el impacto del aprovechamiento histórico que se le ha realizado a la especie y también informará acerca de su potencialidad de conservación y uso sustentable en las diferentes unidades de paisaje, ¿no? Y además permitirá la definición de áreas prioritarias que podrán servir de base para futuros programas de conservación de la especie, ¿no? Y también tenemos como preguntas claves que estamos tratando de responder, o sea, por un lado, si los sistemas productivos conservan el recurso manejado, o sea, nosotras entendemos que la mejor manera de conservar es por el uso, o sea, en el marco teórico de la conservación por el uso, utilizando sustentablemente el recurso. Y bueno, y también, como mencioné al principio, tenemos esta duda de si nuestras poblaciones serán más o menos biodiversas genéticamente que las poblaciones ubicadas más al norte, por ejemplo en Brasil. Así que, bueno, esto es todo mi parte, porque mi tesis está en curso, así que próximamente esperamos tener resultados más concretos. Bueno, y como decía Feli, como esa distribución que tiene el palmito viene más arriba de Bahía,
empezamos a ver que existe un manejo diferenciado del palmito, tanto en Brasil como en Argentina. En Brasil se lo suele ver en quintales, que sería alrededor de las casas, por esa imposibilidad que tienen de aprovechar de forma silvestre. ¿Y qué hacían? Aprovechaban la pulpa para la venta, aprovechaban los frutos para la venta de la pulpa y descartaban las semillas. Y en caso contrario, en Argentina, se vendían, se cosecha de forma silvestre los frutos, se vendía las semillas, pero se dejaba degradar adentro de las bolsas lo que serían los frutos, la parte de la película, la pulpa externa que tiene. Siguiente. Entonces, como en Brasil ya es conocida la pulpa del azaí, como empezaron a aprovechar la pulpa del palmito con el mismo fin que es usar en Brasil, en Argentina lo que se hizo es decir, bueno, a ver qué podríamos llegar a hacer de la misma manera, o sea, aprovechar la pulpa de los frutos sin descartar la economía de subsistencia que ya tienen con la venta de las semillas, que ellos ya tienen armado un sistema comercial sin descartar eso. Y todo esto aportando a la conservación por el uso, que es con lo que nosotros venimos trabajando y fortaleciendo esa diversificación en la economía regional. Así entonces nos empezamos a hacer preguntas, y una de las grandes preguntas era que si realmente podríamos hacer las dos cosas al mismo tiempo, de extraer la pulpa y que los productores puedan vender por un lado la pulpa y por otro lado aprovechar esas semillas que en Brasil eran como un descarte, que esa semilla sea comercializada como lo venía haciendo. Entonces, ¿qué aportaría en el aumento de esa rentabilidad que tienen, de la rentabilidad que tendrían sobre un solo producto que sacan del palmito, que sería el fruto, y promover así esa conservación que hay in situ y mantendrían los remanentes de monte nativo, como decía Norma, para mantener esos continuos de monte nativo que tienen dentro de las chacras. Teniendo en cuenta de que todo este trabajo veníamos viendo porque la semilla es recalcitrante. ¿Qué estamos diciendo cuando la semilla es recalcitrante? Es que se muere rápido. Y una de las grandes características de cuando es recalcitrante es la deshidratación. Y teníamos esa duda que si realmente sacando la pulpa no se deshidrataría más rápido y se moriría más. Y ahí le dejo a Sofía, que sigue con su trabajo. ¿Cómo va? Hola a todos. Bueno, y ahí, entonces yo vine a intentar responder esta pregunta de si la germinación de esta semilla de palmito sería una limitante para ir incorporando nuevos usos, como ahora empezar a usar la pulpa. Siguiente. Entonces, para eso lo que hicimos fue, bueno, conseguir semillas que conseguimos de los productores, que compramos semillas de los productores, y homogeneizamos todo, es decir, los mezclamos y lo dividimos en bolsas, para dejar una mitad para poder despulpar y que sea el ensayo para poder controlar cómo van creciendo esas plantas y si eran afectadas por el despulpado, y la otra mitad, dejarlas con fruto entero, el fruto entero, con la pulpa, para tenerla como testigo. Entonces poder comparar entre las dos cómo van creciendo. Entonces, dejamos eso y lo que hicimos fue la bolsa que estaba destinada para atrás. La bolsa que estaba destinada para el despulpado, hicimos una selección descartando frutos inmaduros, verdes, podridos, y luego de eso le hicimos una limpieza y procedimos a despulparlo. En el despulpado también tuvimos en cuenta, era un despulpado mecánico, entonces también tuvimos en cuenta que
esto no dañe la semilla. Y ahí conseguimos, después de varios ensayos, porque éramos bastante primeras en esto, conseguimos ver, por un lado sacar la pulpa, y por el otro lado sacar, como se ve en la imagen, las semillas despulpadas, a lo que le dejamos el ollejo. El ollejo son todos los restos de la pulpa, para que le conserven más la humedad. Y las dejamos abajo del monte, como se ve en la última imagen, que es igual como lo dejaban los productores, una bolsa con las semillas sin pulpa y la otra con las semillas con pulpa. Siguiente. Y ahí lo que fuimos haciendo fue, en un mes fue ir plantando 100 semillas de cada bolsa. ¿Por qué? Durante un mes, porque era el tiempo que los productores mantienen las bolsas con las semillas bajo el monte hasta que venga el viverista o el que le compre las semillas para la producción. Entonces cada 10 días fuimos haciendo esa plantación de 100 semillas con pulpa y 100 semillas que estaban almacenadas sin pulpa, y las que tenían pulpa también, antes de sembrarla, igual le sacamos la pulpa. Ahí hay unas fotos de cómo fue el proceso y cómo estaban primeramente las semillas. Después las fuimos, a medida que iban creciendo, las fuimos trasplantando. Ahí se ve que ya están más crecidos los plantines, eso fue afuera. Y fuimos observando, analizando estas plantas durante 7 meses, semanalmente, a ver cómo iban creciendo, cuántas se morían, cuántas vivían y después morían después, cómo era el poder germinativo, cuántas habían germinado, en qué tiempo. Y todo eso teniendo en cuenta el clima. ¿Por qué el clima? El clima en el tiempo en ese mes que nosotros tuvimos las semillas almacenadas. Porque como decía Daily que las semillas son recalcitrantes, acá importa mucho la humedad. Es que si hay poca humedad o estas semillas pierden la humedad, se van a morir. Entonces era muy importante nosotros saber si el tiempo que mantuvimos las semillas abajo del monte había sido muy húmedo o no. Y bueno, teniendo estos datos de Bernardo de Irigoyen, del Servicio Meteorológico Nacional, vimos que fue un año bastante húmedo en ese periodo, que fue de junio a julio. Y en base a esto, pudimos generar algunos datos, también para después transmitirlos con los productores, que fue, primero, empezar a generar un protocolo de despulpado, es decir, cómo era todo el proceso para despulpar, que estuvimos viendo qué errores cometer y qué no. Después también se analizaron los flujos, qué se necesitaba para el despulpado, para este almacenaje, y sobre todo hicimos pautas de manejo de las semillas, cómo almacenarlas en ese tiempo. Otro aspecto que tuvimos en cuenta, no menor, fue cómo cambiaría el precio de las semillas. Es decir, los productores estaban vendiendo la semilla con pulpa a los viveristas, y ahora esto iba a cambiar un poco. ¿Por qué? Primero, le íbamos a sacar la pulpa, entonces seguramente iban a entrar más semillas por kilo. Y otro aspecto era que nosotros observamos, fue que también las semillas iban a ser seleccionadas, porque antes de despulpar nosotros teníamos que seleccionar los frutos que estuvieran maduros y lindos, entonces iba a descartar todos los feos, los verdes, que no sirven tampoco demasiado para plantar. Entonces estos aspectos iban a influir en el precio de lo que ya estaban vendiendo también los productores. Y analizando todos estos datos, pudimos ver que no solo que el poder germinativo era mayor de las semillas despulpadas, sino que era más homogéneo. Es decir, que crecían más parejo. ¿Por qué? Porque todo este proceso de despulpado, que por ahí es más natural, se hacía mecánicamente. Entonces, las semillas crecían más rápido y más parejas, todas más iguales.
aspecto también positivo para aumentar el precio de las semillas que se vendían. Y bueno, ahora dejo a Daily para que siga un poco con la charla. Bien, en síntesis, hablando del palmito, es un recurso clave y es muy importante, tanto de lo que veníamos hablando en la economía familiar, con la venta de semillas, con la posibilidad de venta de la pulpa, también es muy importante para la fauna. ¿Por qué es importante para la fauna? Porque aporta frutos en épocas que hay escasez de otros frutos. La época de fructificación del palmito suele ser más tirando entre el otoño y el invierno. Entonces, le da esa posibilidad a la fauna, lo tenemos como un hermoso alimento para todos, aunque todavía faltan, porque es alimenticio también para el ser humano, aunque podríamos seguir viendo y seguir interiorizándonos en ese valor nutricional que tiene, y bueno, y llegar a este desarrollo productivo que se está teniendo con el producto YesYa, que es la pulpa del fruto de palmito. Entonces, una vez que Sofía logró obtener el resultado y nos dimos cuenta de que hasta mejoraba la situación de la semilla, ya que sin la pulpa germinaban más parejo, inclusive se hacía una selección, o sea que estábamos haciendo un trabajo previo que podría llegar a estar haciendo el viverista, que tenía que descartar ese valor agregado. Fuimos a mostrarle a los productores cuáles fueron los resultados, y bueno, y se hizo un taller en donde se mostró el producto que se podría lograr, que es la pulpa del fruto, pero que en realidad muchos productores no la conocían directamente. Entonces se mostró el ensayo, se mostró cómo se podía hacer el despulpado bajo inicialmente el sistema que hacen en Brasil con el azaí, con la despulpadora. Se mostró lo que sobra del despulpado, que serían las semillas con ese ollejo, que sería la forma en que ellos venderían, y se hizo una degustación de diferentes productos que se podrían lograr con la pulpa, tanto dulces, se hicieron comidas, y bueno, y se hizo una degustación entre todos los productores y bueno, y los integrantes del CEIBA que estábamos en ese momento. Y bueno, para evaluar si lo incorporaban, si los productores incorporaban en su sistema familiar, fuimos haciendo ensayos con cada una de las familias con un sistema de despulpadora portátil que lo habíamos diseñado, y hasta que los productores decidieron utilizar la cooperativa, rehabilitar una cooperativa que tienen en la península Andresito, y gracias a la ayuda de varias entidades como la Secretaría de Agricultura Familiar, el USUBI, el municipio de Andresito, fue posible lograr desarrollar este nuevo producto alimenticio. Y por parte del CEIBA, lo que más se trabajó, aparte de lo que es esta investigación inicial, es en el desarrollo del fondo de comercio, difundiendo el producto y generando la demanda con el contacto con hoteles y restaurantes en Iguazú, que gracias a la GAI, que colaboraron invitándonos a unas reuniones, un taller para dar a conocer este producto. A todo. Así que bueno, hoy las productoras pueden decir por sí solas cómo vienen trabajando y cómo les interesa este producto. Bueno, aquí estamos con doña Ivonne, Mirna y Lili, que son productoras de YesYa, de la península de Andresito, de la cooperativa agroecológica Península de Andresito. Ellas nos van a contar un poco cómo vivieron el proceso de empezar la producción y digamos ya como tercer año que están cosechando, primero experimental y ahora ya de modo para la venta.
A mí me pareció muy bueno el proyecto que trajo la Daile, porque así nosotros tenemos un remanente, un fondo en la cooperativa, cosa que nunca tuvimos. Y va muy bien, me alegro mucho por eso. Bueno, empezamos con Daile cuando era una tesis de ella todavía, haciendo casa por casa para ajustar el protocolo de despulpado. Fue muy linda la experiencia y después, bueno, pudimos venir a la cooperativa y pudimos acondicionar la cooperativa, que estaba faltando algunas cosas para poder habilitar la sala, y gracias a Dios hoy por hoy está funcionando a 1000. Gracias a Dios está yendo bien, está teniendo muy buena salida a pesar del COVID de este año, que medio que paró todas las cosas. Igual tuvimos una muy buena venta, toda la producción de este año fue vendido, y todo gracias a que varias personas, muchas involucradas en todo esto, tuvieron a bien venir a compartir con nosotros este proyecto. Y bueno, quería agradecerle a todos por eso. Lili. Más que nada agradecer a todos los que colaboraron y todo, porque nosotros acá, ponerle, yo no tengo yeye, pero tengo un trabajo en la cooperativa que tiene mi hija, que tenemos una renta en la cooperativa. Es algo más que para ponerle para la casa. Entonces a mí me parece que ese no se puede terminar así, de que sí, ¿viste? Tiene que seguir. Y ustedes están empezando con otros productos, ¿verdad? Este año. Sí, este año hicimos mermelada de pitanga, de níspero y de mora, que ya mandamos a analizar, y bueno, estamos esperando que haya dado positivo para poder hacer el registro, y tenemos la esperanza de hacer otros tipos de mermeladas, todas de frutos nativos también, pero justo ahora estábamos planeando de hacer mamón en almíbar, y también todo lo que sea frutos de la casa que haya, y innovar, seguir agregando cosas, productos a nuestra cooperativa. Hoy, por ejemplo, nos encontramos ¿para qué? Nos encontramos para poder tener el registro, encaminar el curso para registros de la miel de Yateí, y bueno, si Dios quiere, el sábado vamos a tener el segundo taller para poder tener nuestro propio registro. Muy bien, vamos a establecer yateizarios. Muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes por todo. Aquí en esta foto es una de las reuniones que hicimos en el trabajo de la habilitación de sala, y nos pareció oportuno ponerlo porque se refleja que este es un proyecto multiinstitucional, ¿no? Nosotros aquí podemos ver algunos de los productores, las señoras que están con el delantal lila, por ejemplo, son las que estaban trabajando en el despulpado. Bueno, estamos nosotras, los representantes del CEIBA. Aquí hay un grupito de gente que representa bromatología y salud de la provincia, que son los que estaban haciendo los análisis y los estudios para la habilitación de la sala. Aquí, por ejemplo, está un representante de la Secretaría de Agricultura Familiar, Marcelo Torres, que nos acompañaba. Tenemos chicas del proyecto USUBI, que también participaron en toda la parte para dar de alta el proyecto en los registros provinciales, y con quienes trabajamos en conjunto para hacer la presentación ante la CONAL, o sea, la Comisión Nacional de Alimentos. Tenemos a Alan Benítez como representante del Ministerio de Ecología, y a un representante del municipio de Andresito, ¿no? Entonces, para que podamos ver que era súper amplio la gente que iba participando, y cada uno aportaba desde su capacidad, desde su expertise o su vinculación sociopolítica, ¿no? Y bueno, aquí se repite el agradecimiento. Muchas gracias por la paciencia. Vamos a pasarles el videíto para que lo puedan ver en la página y escuchar mejor, porque es muy lindo. Las señoras realmente nos hicieron un homenaje con la grabación. Y bueno, muchas gracias. Podemos pasar a las preguntas. No sé si Daily o alguna de las chicas quiere agregar algo de cierre antes de empezar a las preguntas. Muchas gracias también a los chicos que organizan el happy hour, ¿no?
Sí, es muy lindo el homenaje a nuestra ONG tan linda, ¿no? Gracias, gracias, Norma. Chicas, ¿alguna quiere agregar algo más? Antes de pasar. No, nuevamente agradecer y bueno, y entrar a la sesión de preguntas. Bueno, primeramente quería decirles que desde la página de YouTube, bueno, les mandan muchísimas felicitaciones. La gente, la verdad, está muy impactada por el trabajo en equipo, por cómo les llega la información a la gente y se ve un producto real de un estudio científico sobre las personas, ¿no? La verdad no lo digo yo, está en el chat de YouTube, así que felicitaciones a todas por este grandioso trabajo. Y bueno, Norma, ahí te puse la primera pregunta. Están empezando a llegar más, entonces Sí, bien. tienes Aquí hay una una pregunta pregunta. ahí mientras tanto. Bien, se me escucha, ¿verdad? Hay una pregunta de Ana que pregunta si, a pesar de que las abejas, según entendí, son o sea, las mieles son unifloras, ¿qué especie de árboles en su defecto florales recomendarías que se siembren? Bueno, ese es uno de los secretos de o de uno de los pilares de nuestro proyecto. Nosotros no hablamos de sembrar, nosotros lo que queremos es ver qué recursos del bosque, recursos silvestres, si hay suficiente disponibilidad como para pensar en producir algo sin cultivar en sentido estricto, o sea, plantar árboles. Y entonces ahí está la clave, una de las claves interesantísimas de nuestro proyecto. Encontramos que las abejitas, las yateí, usan mucho la flor de palmito. Entonces, nosotros estamos, por eso hablamos de conservación a través del uso. Si nosotros, el palmito, como Daily les explicó, es una palmerita muy sensible, no se desarrolla de modo silvestre, sino queda el dosel, o sea, el techo de la selva. Entonces, si a esa palmerita le damos un valor productivo, la gente no esperamos que decida no cortar el remanente de monte para proteger que el palmito siga reproduciéndose. Entonces, por un lado, el GGI y la semilla es un modo, pero si además podemos agregar la producción de miel, tenemos dos productos que le dan fuerza a la conservación de una plantita que inicialmente parecía débil, porque sin monte se muere. Entonces es como una paradoja. Una de las débiles de nuestra selva, que es endémica y que es rara y todo eso, se vuelve el bastión de la protección de estos remanentes. Bueno, disculpen que me metí en la respuesta, pero tenía mucho que ver con la síntesis de las dos cosas. Esa es la única pregunta que yo tengo aquí. Sí. Esa es la única pregunta que nos mandaron por el chat. La mandó Sonia, no Ana, pero no pasa perdón. nada. No, tranqui, ahí se le responde a Sonia. No sé si alguna quiera aportar algo a la respuesta de Norma o complementar algo adicional a lo que se ha hablado. Por ahí, en el caso de que se quiera plantar porque quisieran diversificar alguna plantación de algo que ya tengan, alguna producción de yerbal, por ejemplo, pensar en nativas es pensar en diversificar con la mayor cantidad de especies, ya sean melíferas como no, para que en conjunto trabajen y puedan ser también como controladores biológicos, puedan actuar como repelentes, puedan actuar como que todas actúen en conjunto y se simule ese bosque. Y ya pienso que la YATI va a elegir las que más le guste, pero entre mirtáceas, o sea, frutales que sean, siempre son bienvenidos, pero en su conjunto todas en su conjunto trabajan de la mejor manera. Creo que eso es el detalle que sí por ahí sí es necesario plantar. Perfecto. Bueno, no siendo más, no hay muchas preguntas el día de hoy, pero bueno, les agradecemos a todas por la participación.
Vamos a subir el video en nuestras redes sociales para que, creo que es algo muy lindo y un cierre perfecto a toda la información que nos han dado. Como dice Norma, fue un video muy, muy bello, con todo el reconocimiento que se le ha dado al trabajo y la alegría de todas las productoras y productores que están sacando provecho para sus familias. Es muy lindo de reflejar eso, así que lo vamos a subir en nuestras redes sociales. Así como vamos a dejar el video en vivo de esta charla. No siendo más, les agradecemos a todas y a todos por su participación, a Norma y a todas las expositoras por su tiempo. Y los invitamos mañana a la próxima conferencia a cargo de la licenciada Analía Banderas. En nuestras redes sociales vamos a estar publicando la publicidad de mañana. La charla se titula Ceiba y la comunidad de Puerto Iguazú, experiencias en educación ambiental. Así que los esperamos a todos mañana a las 18 horas. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos hasta en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Chao, chao.